Día del Migrante y a lo largo de la semana nosotros estaremos platicando con diferentes especialistas para abordar este tema. Hoy nos da mucho gusto recibir en estos micrófonos a la doctora Leticia Calderón Chelius. Ella es especialista en procesos migratorios, derechos políticos de los migrantes, pionera de los estudios sobre el voto de mexicanos en el extranjero, relaciones México-Estados Unidos, migración forzada, experiencias de desplazamiento por violencia, ciudades interculturales y hospitalarias, impacto emocional en el proceso migratorio, y le damos los buenos días y la bienvenida a CHHA. Muy buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Buenos días acá desde la Ciudad de México, en Mixcoac, por si hay alguien ahí que se ubique, aquí en el mero centro, digamos centro de la ciudad, aunque no centro histórico. Nos da mucho gusto recibirla, doctora, porque en este Día del Migrante han cambiado muchísimas las políticas, sobre todo en esta relación de México y Canadá, y reciente la llegada de Donald Trump, hay todavía más fricción entre México, Estados Unidos y Canadá. Pero para iniciar con este tema, me gustaría que usted nos dijera, de acuerdo con el informe sobre las migraciones en el mundo 2024, la migración aumentó debido a las personas desplazadas. ¿Cuál es su opinión? Sí, mira, el proceso migratorio ha ido en aumento, digamos, en los últimos 50 años, incluso este siglo, vamos a ubicarnos ahí sobre todo, y tiene que ver con varios factores. Bueno, obviamente uno tiene que la situación económica, la violencia en los lugares de origen de las personas que las obliga a moverse, pero también esto tiene que ver con una facilidad que se da por los medios de comunicación, la tecnología, las redes que tienen que ver con que tenemos familia, la población en el mundo se conecta ya con otros en el mundo, y esto ha facilitado en el sentido de que, bueno, hay un imaginario que permite la movilidad como no se dio nunca antes. Entonces, lo que yo te diría es que hay un punto en el cual es casi natural que esto ocurriera, es parte de la vida humana el hecho de que las personas siempre hay entre un aventurero o alguien que se arriesga, alguien que toma esa decisión, y luego hay quienes le acompañan en el proceso. Entonces, esto podríamos decir que hay una parte que es esperable y frente a eso habría que habernos preparado. Lo hemos hecho en algún sentido, pero esto va a aumentar aún más. ¿Por qué? Simplemente porque somos más población. Entonces, en la medida en que las situaciones de violencia y la situación económica no mejoren en ciertas partes, pues también es un elemento motor para que esto se expanda aún más. La migración no es un problema, lo que es un problema es lo que deriva alrededor de un proceso cuando no se le atiende correctamente. La ida o la migración de los menores de edad no acompañados que cruzaban la frontera con ese intento de llegar a Estados Unidos. Platíquenos de este fenómeno que, si bien ustedes especialistas han dicho, esto no es nuevo, son muchos los años los que los menores de edad se han aventurado para cruzar las fronteras y con todos los peligros que conllevan. Hay que separar una cosa que tendría que ver con la experiencia donde los niños, niñas o adolescentes pueden migrar o deciden migrar de manera no acompañada por un adulto responsable, ¿no? Un adulto de confianza. Y eso ocurre, eso lo hemos visto, eso es una cuestión que es dramática, pero está ahí. Sin embargo, la inmensa mayoría de las personas con estas características, niños, niñas y adolescentes, que migran o que se mueven de país, entre países sobre todo, vamos a decirlo así, que no están acompañados de un adulto, si yo siempre les digo responsable o confiable, realmente no es así tan cierto, porque muchas veces o son las familias los que envían a los hijos con alguien con quien tienen esa confianza para que pueda moverse, o incluso hay todo un seguimiento, toda una, digamos, un negocio que está alrededor de esto, y que muchas veces el problema de lo que ha pasado es que se ha tergiversado porque frente a otras violencias que existen, como la trata de personas, pues obviamente se cruza, y ahí es donde el abuso a estas personas se incrementa. Entonces, lo que hay que tener cuidado es que efectivamente muchas veces los niños y adolescentes son llevados por familias, por familiares, son esperados por ellos, y aquí el asunto es cuando eso pueden llegar a caer en una situación irregular donde no estaba previsto cierto tipo de movilidad,
Y eso es lo que es muy peligroso. Y muchas veces los padres, pues obviamente lo que uno quiere en la vida es estar junto a sus hijos, pues se aventuran, ¿no? Para que les puedan acercar a los pequeños, y ahí es donde empieza el problema. Entonces, por eso vemos también muchas veces que llegan a la frontera, en el caso de México con Estados Unidos, y traen alguna dirección o traen algún documento que les permite entregarse a la autoridad migratoria, que por ley tiene la obligación de inmediatamente pues ponerlos en un albergue que corresponde a esa edad y buscar a ese familiar. Y eso, de acuerdo a las leyes estadounidenses, aún en este momento, ojo con eso, y tampoco es que eso vaya a poder cambiar de manera tan fácil. Bueno, la autoridad tiene que ubicar a los familiares y a ese menor inmediatamente en una situación de protección. Entonces, se ha vuelto un modus importante de movilidad, no de ahorita, yo te diría, vamos a ubicarnos si quieres en este siglo, pero incluso desde los años 90 fue como muy común que se empezó a ver esto. Hay que tener cuidado quienes envían o buscan recibir a sus hijos de una manera, digamos, que pretenden que sea protegida, tienen que incrementar las normas de seguridad, tienen que estar realmente seguros de qué es lo que vale la pena, porque lo que sí hemos visto es un abuso digamos, de quienes tratan de traficar, de delinquir con estas personas, digamos, es que no quiero repetir niños, niñas, adolescentes, pero de eso me refiero. Hay que cuidarlo extremadamente porque sí han entrado en una burbuja de criminalidad que los atrapa, y eso es lo que es lo más preocupante. Doctora, tenemos una llamada telefónica. A un radioescucha quisiera comentarle algo. Ya lo estamos escuchando. Sí, buenos días a la señora. Venga, yo le digo dos cositas a ver qué piensa ella. Primero, se dice que el ser humano no emigra por placer, sino por necesidad. Segundo, digo yo, si aplicáramos el efecto Singapur, digo yo, de seguro acabaríamos con la inmigración. La migración es como el amor, oiga, ¿no? Hay unos que, no, como... claro que hay gente que migra porque es aventurera, digamos, Marco Polo, ¿no? Va a decir cualquier cosa histórica. O sea, hay gente que tiene esa sed de aventura, sed de conocer, se identifica con este mundo mucho más amplio que el espacio donde le ha tocado crecer y vivir. Y obviamente hay la inmensa mayoría de la población que tiene un motivo, sobre todo económico, la economía precaria, que les obliga o les condiciona o les ofrece una oportunidad de la migración. Yo no sé también si lo tienen como muy claro, pero también hay razones en las cuales digamos, decisiones políticas generan a propósito que procesos de expulsión migratoria. En México lo que pasó en los años más o menos 80 es que se hicieron una serie de reformas a la Constitución. En ese momento el presidente era Carlos Salinas de Gortari, y una de las cosas que tenemos muy clara es que hizo una reforma al campo, a la propiedad del campo, y ahí inició un proceso de expulsión de personas desde el campo que empezaron a salir del país, y hoy por hoy México es el país de mayor expulsión migratoria del planeta. Claro, porque tenemos una relación con Estados Unidos, también en Canadá hay una población muy importante, sobre todo, como ustedes bien lo saben, de población que trabaja en el campo, y también en otras esferas, pero sobre todo en el campo. Y entonces lo que ahí vemos es que obviamente se va generando esta posibilidad de que, aunque no fuera mi gusto, si hay una oportunidad, si alguien me comenta, si hay incluso en el programa de jornaleros agrícolas, en el caso de Canadá, pues hay toda una reglamentación para que la gente pueda inscribirse y trate de conocer la posibilidad de, vía legal, vía con toda la documentación, poder trabajar un tiempo en otro país, en este caso en Canadá. Entonces, tiene usted toda la razón. No todo es placer, para algunos lo habrá, pero para mucha gente es una posibilidad, una obligación, porque hay que tener también claro algo que es muy importante. La gente más humilde, salvo algunos contextos y excepciones, no es la que migra, porque migrar es caro. Migrar implica una inversión, a veces hasta del grupo familiar, para que una persona pueda salir y eventualmente apoyar a la familia desde la distancia. Entonces, es un proceso más complejo que la decisión individual, y al mismo tiempo es una decisión individual. O sea, pasa por muchos factores
que además se suman, nada más déjenme agregarle tantito aquí agüita al caldo, pero se suman al hecho de que las personas no se esperan que va a haber un impacto emocional tan fuerte en sus vidas, lo que le llamamos el síndrome de Ulises, que es esta situación en la que de repente las personas se dan cuenta que están en una situación de extrema soledad, de aislamiento, de no conocer las normas, y eso provoca, sobre todo en un primer momento de conocer otra situación, otra vida, que probablemente no es lo que pensaban, no es lo que esperaban, y hay una situación muy delicada que hay que acompañar. Entonces, incluso para el aventurero puede resultar que no era tan deseable esa movilidad, o para algunos, bueno, no es realmente la adrenalina es suficiente como para decir, yo quiero conocer, quiero aprender de esta otra sociedad, y aún más, y lo digo porque ahora en el contexto contemporáneo, pues prendemos la pantalla y vemos otro planeta, y otro planeta, quiero decir, otra sociedad, ¿no? Distinta a la nuestra, y la gente más joven, pues a veces dice, bueno, yo quiero conocer eso, es válido, esa es un nivel y una esfera que también hay que considerarla. Y queremos revisar esta relación que existe entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la situación que pudieran enfrentar los migrantes con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos? Pues yo creo que ya la están enfrentando, Andra, porque lo que estamos viendo es que hay ya un temor colectivo, una situación de mucho estrés entre las comunidades de personas que tienen además estatus de familias mixtas, como lo sabemos bien en los procesos migratorios, el que no tiene documentos, el que sí los tiene, que es ciudadano, la green card famosa, el hijo que nació en México pero que se fue chiquito, el hijo que ya nació en Estados Unidos, y por tanto esa mezcla genera también mucha incertidumbre frente a posibles deportaciones que ha anunciado Donald Trump y que podrían implicar lo más grave de todo esto, que es la separación de las familias. Y frente a ese escenario yo creo que hay realmente una situación de mucha emergencia, porque al final de cuentas, más allá de, no es que sí lo va a hacer o no lo va a hacer, no, yo creo que hay que estar preparados, yo creo que hay que tomarle la palabra y creerlo, y hay que tener en cuenta algo muy importante. No, desde Obama, que fue el pico de la deportación, que empezó a darse por una serie de cuestiones incluso políticas interesantes que valdría la pena en su momento discutir, pero la deportación nunca ha dejado de ocurrir. Siempre, digamos, tiene picos, ¿no? Pero la verdad es que, no, algunos dicen, con Trump fue menor la deportación que con Obama. Es que no importa, bueno, sí importa, pero quiero decir, la deportación es un acto profundamente violento que arranca a la persona del lugar donde ha decidido que quiere estar y quiere trabajar, y que al final de cuentas, pues bueno, va más allá de los derechos humanos, porque no podemos imponernos a la soberanía de un Estado cuando hay todo un procedimiento que efectivamente el Estado te puede reclamar para ser expulsado. Entonces, frente a este escenario, lo importante es que las personas puedan mantenerse con calma, que lo tomen en serio, los mexicanos y sobre todo también ahí en Canadá, que por favor busquen en sus consulados, busquen en las páginas de internet, porque eso ya existe, todos los procedimientos necesarios para que puedan obtener actas de nacimiento de sus hijos, obtener la CURP, que es ese documento que nosotros tenemos, que no es el de identidad, pero se acerca, y que incluso, por favor, saquen su credencial para votar como fotografía. Más allá, ahorita no hay proceso electoral, pero porque sirve mucho como documento de identidad en México. Se usa para eso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que frente a una amenaza tan grave como la que estamos viendo, y es real, hay que tomarla en serio, no importa, miren, no que van a sacar a millones, aunque fueran unos miles, la afectación personal es brutal y el impacto a la comunidad se multiplica. Entonces, frente a ese escenario, por eso insisto, hay que prepararse, y sí es, digamos, una situación de mucha preocupación, no solamente entre las comunidades, en este caso en Estados Unidos, sino también en México. Hay mucha preocupación, y creo yo que hay como también conocimiento de lo que ya nos pasó, porque la migración de personas deportadas en números muy grandes a México han regresado vía la deportación y retorno involuntario de manera forzada 2 millones de personas, ¿eh? Entonces, no estamos hablando de cualquier cosa. ¿Qué ha pasado en esa experiencia? Lo sabemos, y frente a eso también podemos y debemos actuar desde México.
Doctora, hablemos de esta relación después de estos anuncios que diera Donald Trump, de esta relación que pudiéramos decirles se está quebrando o se está friccionando entre México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cuál es la percepción para usted de las últimas declaraciones que dan Justin Trudeau, Doug Ford, de los mexicanos y de esta relación que aparentemente tenemos tratados internacionales, debería de haber un acuerdo entre estos tres países y con estas nuevas relaciones todo parece ser que no es así? Fíjate que es un momento muy desafortunado, sobre todo con Canadá. Porque con Estados Unidos, bueno, nada más ganó Donald Trump y ya veíamos venir la situación porque ellos mismos lo anunciaron y porque aquí hay una situación en la que la sociedad estadounidense avala ese tipo de políticas, está de acuerdo en términos, digo, de la democracia electoralmente, pues ganó y entonces ellos tienen el derecho a marcar el rumbo de lo que consideran que es su sociedad y en todo caso oponerse quienes no estén de acuerdo y ahí la lucha democrática lo dirá. Sin embargo, lo que sorprendió mucho en este último mes y medio, incluso 2 meses si tú quieres, es Canadá. Porque Canadá, pues ha sido siempre el chico bueno de la pradera, ¿no? O sea, había como un imaginario de que los canadienses, pues son buena onda, al final de cuentas, pues son los primos hermanos de los estadounidenses, pero digamos los realistas, ¿no? Los aliados a la corona inglesa, más campiranos en el sentido como de gente más buena. Y fíjate que hay ya una percepción en México negativa de Canadá. De Canadá en un sentido abstracto, tampoco se claven con que, o sea, esto no debe pasar a mayores y por eso hay que decirlo y ponerlo en la mesa. Sobre todo porque las minas que hay en México, cuyos propietarios son los canadienses, no propietarios, los concesionarios, han abusado profundamente de los mexicanos y de las leyes mexicanas y además ahora que hay cambios en México tan importantes y que nosotros también tratamos ya de empujar la podredumbre que tuvimos antes, bueno, lo que ha pasado es que las mineras canadienses se han negado a estar a la altura de los cambios que representan, por ejemplo, si hay unas leyes laborales en Canadá, no, en México quieren todo como esclavismo, ¿no? Entonces, frente a esto ha habido mucha molestia en México y ahora le sumas el hecho de que hay declaraciones realmente inaceptables. Como un político que además se entiende que tiene pretensiones más amplias, no, bueno, ojalá que no pase de ahí, pero que se atreve a decir que le ofende que lo comparen con México. Oye, a mí si me dicen que me comparan con Canadá sería un honor y diría, oye, pues es un país muy bonito. O sea, y más un político. El hecho de que haya hecho esa declaración cayó muy mal en México, se ha interpretado de manera muy negativa, se le percibe como una persona pues, profundamente ignorante de un país profundamente esplendoroso como es México. Imagínate nada más, además, en uno de nuestros mejores momentos en la historia. Entonces, puesto eso, también Justin Trudeau, que entendemos acá en México que está a la baja y que, bueno, obviamente su popularidad también en Canadá es pésima, en México está peor porque cuando van a esta cumbre en Río de Janeiro, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum pues tiene una plática con él y él hace declaraciones en el sentido de que pues ahora sí que México estorba en la cuestión del tratado en el TEMEC, que se va a discutir el año siguiente, en el 26. Y eso también pegó muy mal en México, cayó de manera muy pretenciosa, muy soberbia por 2 razones. Una, porque Canadá es un socio menor frente a México en la relación con Estados Unidos y francamente en términos de despliegue y de potencial a futuro, bueno, perdóname, pero Canadá tiene un stock en el cual pues de ahí no se mueven. Incluso sabemos bien que tienen una crisis de vivienda terrible, que hay una situación también demográfica que si no fuera por la migración, realmente Canadá está en una situación delicada. Aunque le echen la culpa a los migrantes, eso es ya como el guión que le aprendieron a los estadounidenses, ¿no? Pero entonces, creo que no pegó bien en México y hay que hacer una digamos, acción de surcir, ya saben ustedes, casi que esta cosa de afinar una relación que es importante. No somos vecinos. En el caso con Estados Unidos, nosotros tenemos muy claro que vamos, porque no hay vuelta de hoja,
porque tenemos un vínculo geográfico, comunitario, estamos unidos y hay que limar asperezas, hay que entender también los momentos históricos de ese país. Decía yo, están en su derecho soberano y México más bien tiene que reaccionar de manera positiva y prepararse. Con Canadá no tenemos ese vínculo geográfico, pero también tenemos una población, bueno, este programa es una prueba de una población muy importante, de varios cientos de miles de personas que radican en Canadá ya de manera permanente o temporalmente, y por tanto esperamos incluso algo muy importante, Alejandra, saber de cómo están tratando a los mexicanos, porque yo conozco de primera mano el hecho de que los programas de jornaleros agrícolas, por ejemplo, tienen violaciones a los derechos de las personas, hay ahí una falta de seguimiento para que atender denuncias, violaciones de todo tipo, pero también la atención de la salud, el pago de los honorarios correctos. Es decir, hay también una necesidad de mantener una relación de manera fraterna, de manera diplomática, de manera correcta como debe ser. No, si no quieren ser amigos no es necesario, pero somos socios. Y en tanto somos socios iguales, el trato que se ha escuchado desde algunos políticos no menores, porque si me dijeras, bueno, lo dijo cualquier hijo de vecino, bueno, pero no. Lo dicen políticos de cierta envergadura, incluso quienes pretenden, en este caso, sustituir al gobierno actual, ¿no? Bueno, si va a la baja Justin Trudeau, chao amigo, vendrán otros, pero con ese discurso, pues obviamente, salvo que crean que más allá, arriba de su geografía se encontrará, pues si le caminan mucho, pues a Rusia, ¿verdad? O sea, no sé, o sea, esta es una cosa donde no hay vuelta de hoja, estamos entrelazados y hay que afinar el tipo de diplomacia que se tiene. Pero cayó muy mal en México y creo que incluso tendrían, digo, no con esas palabras ni nada, pero considerar un tipo de disculpa para que le afinen, porque México es un país profundamente importante en una relación comercial, insisto. A lo mejor si los canadienses consideran que no tanto para ellos, sí para la parte estadounidense, y por tanto no está tan fácil que, ahora sí que como se dice en México, que nos quieran hacer a un lado así nada más, ¿no? Es un absurdo, vaya. Doctora, este año conmemoramos el Día del Migrante. ¿Qué es lo que se necesita crear por parte de nuestros gobiernos? Porque sabemos que el derecho a migrar es un derecho que tiene como un individuo. ¿Qué se necesitan? ¿Qué políticas deberán aplicar los gobiernos para un libre tránsito seguro de nuestros migrantes? Mira, el libre tránsito se topa con la soberanía de los estados. Entonces también nosotros tenemos que, digamos, entender eso en términos de la complejidad del proceso migratorio. O sea, el discurso de la libre movilidad choca con el derecho de los países y ahí es donde lo que tenemos que generar son acuerdos, en este caso diplomáticos, de los propios gobiernos que generen formas legales, formas, visados, categorías de migración que permitan a las personas estar donde quieran estar. Mira, y me voy a hacer una autocrítica, digo, no personal, pero como país, en México las leyes migratorias también son tremendamente discrecionales y difíciles de poder acceder a un tipo de documentación. La reunificación familiar es fundamental, esa sería una cuestión casi automática. Cuando hay una solicitud, en este caso de reunificar a la familia, o sea, los afectos no deben de fragmentarse. Cuando la gente finalmente decide establecerse en un lugar, es necesario que existan vías de visados para que se puedan reencontrar la familia y mantener su unidad. Este es un principio humano. Esto sería una de las cuestiones. Y la otra es que la mayoría de estos países, y aquí voy a incluir a Canadá, porque Canadá ha decidido que durante el próximo año, y no sé incluso si 2 años, no va a dar ningún tipo de visado. Que porque abusan de su sistema. A ver, abuso suena como si fuera personal. Los sistemas no son personas, nadie abusa de un sistema en ese sentido. Los sistemas de estos países, del Canadá, Estados Unidos y México, generan un tipo de políticas para sobreexplotar a la población en condición irregular. Entonces, en la medida en que no den algún tipo de visado, la migración no se va a parar. Va a ser aún más clandestina, más peligrosa, como lo que hablábamos con el tema de niños, niñas y adolescentes migrantes, pero el problema aún mayor es que genera un tipo de mercado
y lo sabemos muy bien, sobre todo con el caso de Estados Unidos, porque en eso Canadá lo que ha pasado es que ha dado otro tipo de visados, pero generan un tipo de experiencia en la cual las personas pues mantienen una clandestinidad que al final de cuentas se vuelve abuso. Ocurre en Estados Unidos y ocurre en México, ¿sí? El hecho de no ofrecer documentos, no regularizar a las personas, es una forma de apoyar al mercado y al empresario a que obtenga mejores ganancias, porque se puede abusar más. Empresario, y estoy hablando de todos los niveles, porque aquí hasta en un lugar donde te lavan los carros, cuando ves a un inmigrante y no tiene documentos y tiene que aguantarse mucho abuso, bueno, pues obviamente le beneficia a alguno. Y lo digo porque yo creo que es parte de lo que tenemos que exigir, un tipo de políticas que reconozcan la realidad y que si no quieren esto de que, bueno, el tránsito libre, porque todos aspiran, bueno, ¿no? Desde un sector aspiramos a que eso pudiera ocurrir, la realidad es que entonces le toca a los gobiernos generar creativamente nuevas formas que ya no corresponden al siglo XX. A ver, toc, estamos en el siglo XXI y el siglo XXI implica que reconozcamos que hay movilidad, que hay mucha más gente que se ha movido y una cosa importantísima para dejar aquí muy claro eso, la demografía en el planeta ha cambiado. Si no entendemos que no hay ningún país, salvo algunos países de África, ojo con esto, donde el tema del reemplazo poblacional es una realidad, o sea, ya hay un déficit en ese tema, en Canadá, en Estados Unidos y países como México también, y toda América Latina, salvo la excepción, yo pondría, me parece que Guatemala, Haití, pero salvo esas excepciones, lo que tenemos es que ya entramos como comunidad planetaria a una recta de cambio poblacional que se ha acelerado también con la pandemia. Entonces, frente a esa realidad hay que actuar unidos, en lugar de actuar creyendo además en una figura jurídica como son las naciones, que son del siglo XIX. Entonces, la creatividad tiene que estar ahí en la política pública y en la exigencia nuestra también. Doctora Leticia Calderón, un gusto tenerla en estos micrófonos. Gracias por su tiempo y gracias por toda esta plática que nos acaba de dar. Y le dejamos la invitación abierta para unirse con nosotros en futuras ocasiones. Te agradezco mucho el contacto y bueno, quienes son mexicanos, abrazo enorme, feliz Navidad, próximo año nuevo y aquí hay un país que los espera también. Gracias, hasta luego.